Muy buenos días, queridos hermanos, amigos y aquellos que escuchan mis reflexiones siempre sacadas de las Escrituras. En esta mañana, domingo, día del Señor, vamos a hablar del Señor, ¿no es cierto? Así que me remito al libro de Santiago, puedes abrir tu Biblia si la tienes. Y capítulo 1, vamos a hablar del versículo 21. Nos dice así el apóstol Santiago, una referencia para datos. ¿El micrófono está prendido? Ahí. Una referencia para tener datos. Por mucho tiempo al apóstol Santiago no se le consideraba autor del libro de Santiago. Y justamente para que usted lo recuerde, uno de los motivos era Santiago, versículo 1 del capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pero como acá en ningún momento aparecía que él era apóstol, y nosotros, nuestra palabra canónica, en donde se habla de que es palabra de Dios y no de hombres, es la que quedó escrita de los apóstoles o por los apóstoles. De manera que mucha discusión durante mucho tiempo, hasta Lutero no lo quería integrar al canon en la Reforma, pero al final se sacó la conclusión de que decían que no podía ser el hermano del Señor, porque Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago, y no podía ser él, porque Herodes, por hacer así un golpe a la primera iglesia de Jerusalén, lo primero que hizo fue matar a Santiago, el hermano del Señor. Y eso produjo el inicio de una persecución, y también eso se produjo una inmigración de todos los que eran cristianos en Jerusalén. Comenzaron a salir por los pueblos y a predicar, y de esa manera se dispersó el mensaje del Evangelio. Pero por el estilo y por muchos motivos más de estudiosos, se aceptó que es la carta del hermano del Señor. Eso como dato a esta carta del por qué Santiago tiene algo muy especial, analizando el estilo. No es el estilo de Pablo, no es el estilo de otros escritores sagrados. Tiene su propio estilo, y de esta manera está incluido en el canon, así que es palabra de Dios. Dice, vamos a tomar versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Dice bravo. Tardo para enojarse, lerdo para enojarse. Nosotros todos somos demasiado rápidos para el cambio interior del enojo. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo lo que se hace por ira humana, por enojo, no está de acuerdo con lo que Dios haría. Nunca. Versículo 21. Por lo cual, desechando, o sea, dejando de lado toda inmundicia. La inmundicia, en el latín, la palabra mundo es limpio. Inmundo es sucio. Por eso tenemos en la Escritura que algunas personas estaban poseídas por espíritus inmundos, o sea, totalmente sucios, depravados.
Y cuando alguien está tomado por un espíritu, normalmente pasan cosas extrañas, porque son justamente los que atentan en todo contra Dios y su palabra. Son sucios. Inmundo quiere decir eso. La recomendación del apóstol Santiago, desechando toda inmundicia. El mundo es inmundo. Sería una contradicción de lo que dije. Pero el mundo que es contra Dios. El mundo es un sistema, no es una sociedad, no es una persona. El mundo es un sistema. Esta sociedad tiene un sistema de vida, un formato regulado por la misma mente humana, que establece consignas, de ahí las leyes, y de ahí los jueces, y de ahí la ejecución de las leyes. Y todo está armado aquí abajo. Por eso que no encontramos palabra de Dios en nada de lo que sea profano, como hemos visto. Lo profano es todo aquello que no tiene nada que ver Dios, el Dios de la Biblia. Para nosotros, todo lo que existe y comienza en las Escrituras para los cristianos. Así que, si no es la Escritura que gobierna nuestro pensamiento, tenemos mucha inmundicia, cosas del mundo. Y este es como la recomendación. Desechar quiere decir, deja de lado, tíralo, sácate toda inmundicia. Pero ¿y yo cómo sé que es inmundicia? No te hagas problema. El Espíritu Santo está encargado de esto. Él te redarguye, Él te lo explica, Él te ilumina para que encuentres la diferencia entre lo santo y lo profano. Es el Espíritu Santo el que rige nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos da a entender cómo funciona este sistema en esta tierra. Y no hace falta mirar muy lejos. Todo funciona como en el reino de Dios. Lo único, con otro Dios. Nosotros adoramos al Dios de la vida. Aquí en la tierra se adora al Dios de la muerte. ¿Y cuántos son los que están bajo el poder de la muerte? ¿Y cuántos son los que encima todavía tienen devoción a San la Muerte? Inmundicia. Abundancia de malicia. Es una especie de agregado como para subrayar que la inmundicia tiene la relación directa con la malicia. La malicia tiene una expresión de disfrutar de esa sensibilidad interior de, bueno, para decirlo más claramente, no todo aquello que es doble sentido en la relación, doble sentido. ¿Cómo usamos el doble sentido? ¿Cómo respondemos con doble sentido? ¿Cómo damos a entender cosas con doble sentido? ¿Y qué es el doble sentido? Es que decimos algo correctamente en palabras, pero el otro entiende perfectamente esas palabras. Y qué dañino que es el doble sentido. Implica malicia. Y sabe que la malicia es la propiedad intrínseca del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Así que todo lo que en nosotros sea expresión de malicia, ¿qué se contrapone a la malicia? La inocencia, pero no por ser estúpido, sino por ser santo, apartado de toda maldad.
Así que en este juego de conceptos que nosotros tenemos para pensar, tenemos que ir encontrando con qué principio nos quedamos. La malicia. Uno sale a la calle, conversa con alguien o escucha una conversación de dos personas y charlan y charlan. Y después de que hablan un poco, expresan sus cosas y ¡juá, juá, juá! Y no se están riendo de un chiste inocente. Hay malicia en todo lo que se dice. Y uno desde un lugar de santidad interior puede llegar a percibir qué es la malicia. Y esta recomendación es muy, pero muy importante, porque si estamos buscando vivir en santidad, entonces tiene que ser extirpada la malicia. Recibid con mansedumbre, esa especie de siempre disponible. No hay reacción. Una de las cosas más claras que nos dejó Jesús es: sean mansos como yo soy manso. Jesús pareciera que ante el esquema del sistema social del mundo quedó como un bendito, un tontito. No tiene la viveza. Acá el argentino tiene que tener esa chispa que se resume en una palabra especial y específica: piola. La piola es una cosa, pero el piola es otra cosa. Es vivo, es rápido y es vivo, es sutil, da a entender con la mirada todo. Piola. O sea, malicioso, tiene malignidad, tiene inmundicia, no tiene mansedumbre. ¿Qué es el manso? ¿Sabe qué? Uno cree que manso es ser como un corderito, inocentón. Manso es declarar la justicia de Dios, lo justo, y con amor, con delicadeza, con oportunidad. Jesús era el manso, la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios hecha hombre, encarnada. De su corazón, ¿qué salía? Mansedumbre, gracia, misericordia, compasión por los perdidos. Y murió pensando en eso. Murió pensando en eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé lo que están haciendo, pero tengo que hacerlo. Están matando a aquel que vino para que lo maten, porque si no corre mi sangre, ellos se van todos al infierno. El precio estaba en dar la vida, y la vida, dice en Génesis, está en la sangre, la tuya y la mía. Así que cuando Él derramó su sangre, entregó la vida que tenía. Y estableció que todo aquel que crea en Él recibe esa vida que está inundando la tierra como un mar. Pero es para aquel que la toma y la quiere por medio de la fe. El que cree en mí, clarísimo, yo le doy vida eterna. Y acuérdese algo más: le resucitaré cuando vuelva. ¡Qué promesa!, ¿no? ¡Qué promesa! Sigamos con Santiago.
Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar tu alma. No hay otra salvación sino por la palabra. Y la palabra implantada. Y curiosamente me puse a pensar, ¿qué es implantado? Así que con Google a la vista, a buscar, ¿qué es implante? Y aparecieron tantos tipos de implante. Implantes de dentadura, implantes de otras cosas. Hoy se estila mucho el implante. Implante de un metal en una pierna. Lástima que se fue Elena, ¿no? Que ella tiene un fierro implantado en su pierna por un accidente. Implante de córnea. Hilda, por ejemplo, en nuestra iglesia, implante de córnea. ¿Cuántas veces se lo hizo y no dio resultado? No estaba dando resultado. Implante. Algo, para definirlo, algo que es extraño al cuerpo, se coloca en el cuerpo para que cumpla la función que tiene que cumplir y que el cuerpo ya no tiene funcionando. Implante. Implante de todo tipo. Implante de riñón. Implante de distintos órganos. La ciencia cada vez más está usando la capacidad o la posibilidad de los implantes en el cuerpo. Jesús, por ejemplo, no necesitó hacer implantes. Cuando Pedro, en un acto de expresión brutal, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús lo vio y le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque al que con espada hiere, a espada muere. Se agachó Jesús, juntó la oreja y se la puso donde estaba, como antes. No le hizo implante. Qué interesante entonces lo que usa, la palabra que usa el apóstol Santiago. Acepta con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo hay necesidad de leer las Escrituras y hacer de alguna manera que se implante, que empiece a funcionar? Ahora, no es lo mismo el tipo de implante de una muela o de un diente que va enroscado en un hueco en el hueso, que una prótesis que se saca y se pone. Y si bien la prótesis es un implante, pero tiene una categoría extraña. Me sirve para, pero eso no es parte de mi verdadero yo. El implante de que habla acá nos lleva y nos traslada a un punto distinto. La palabra de Dios implantada en mí. Quiere decir que sacó otra palabra y puso esta. La palabra implante acá está hablando de un reemplazo. Saque uno y ponga otro. ¿Por qué? Porque para el objetivo de la persona que soy yo, como cristiano, eso que era natural está infectado. Está con una carie, si es una muela o si es un diente. No sirve más. Solo produce dolor, solo produce molestia y no cumple su función. Hay que sacar e implantar algo nuevo.
A esto se refiere esta palabra acá. La palabra de Dios tiene que ser leída en la Biblia, ¿no? Acá dice el apóstol Pablo que la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, está hablando del sentido del oído, pero si yo lo leo, no escucho nada, pero leo. Entra también por el conocimiento, que es la lectura, pasa a mi cerebro igual que el oír. Pero después de eso, yo leo y queda el versículo y me lo aprendo de memoria. Pero falta el segundo paso, que es el más importante, el implante. Porque llevarlo a la mente no quiere decir que está implantado. Hay muchas personas que tienen implantada en la mente la palabra de Dios y la usan perfectamente y predican perfectamente, pero siempre están predicando lo que vino de Dios y ellos se lo colocaron como una prótesis y dicen: la palabra de Dios está implantada. Pero, ¿saben? En la higienización de la boca hay que sacar todo eso y lavar cada vez, y a veces varias veces al día, porque no forma parte del cuerpo, es una prótesis. Acá la implantación que habla el apóstol Santiago es la palabra implantada que entra por la lectura o entra por el oír. Y luego espero, buscando la respuesta de Dios con respecto a eso, y viene el significado, viene el entendimiento de esa palabra que se graba en mí y ahora sé, ahora lo sé. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que la fe es un conocimiento. No es una sensación. La fe no es un sentimiento de esto o del otro, hermoso, glorioso, sublime. No es un sentir. Es una convicción en mi conciencia que hace que yo sea eso. Y piénselo ahora. ¿Cuánto usted piensa en usted y luego también puede pensar en Dios? Todavía la palabra implantada no se ha integrado a su ser para cumplir la función de su persona. Y se tarda mucho tiempo porque es un proceso difícil. Uno muere a la palabra que tenía y te dice el Espíritu Santo: tíralo, no, tira eso, no, vale mucho, tíralo, no. Lo que me costó durante años, me enseñaron esto y yo lo acepté y ahora para mí es así, tíralo. Bueno, está bien, quedas vacío por unos instantes, hasta que viene a ocupar ese vacío la palabra que ahora se implanta en ese vacío y comienza a funcionar. Y ese funcionamiento es tal que te desconocen. No le pasó nunca, dígame la verdad. En el proceso de cambio de su vida, en la obra del Espíritu Santo, que está haciendo una tarea incansable, ¿no le pasó que alguien le diga: qué cambiada que estás, qué cambiado que te veo? ¿Por qué? ¿Qué me ves? No sé, pero es como que antes eras de otra manera, eras distinto. Se podía conversar con vos de distintas cosas y terminar riéndonos de todo el mundo, disfrutando de tantas cosas lindas. Pero ahora sos muy, no sé, no te entiendo. Porque tengo implantada la palabra de Dios. Se me está haciendo un procedimiento de implantes
de distintos órganos que funcionan en mi persona. Y qué bueno es que un día te lo digan, porque es una experiencia valiosa. Y vas a terminar diciendo, Señor, no dejes de seguir trabajando para terminar siendo yo, todo mi ser implantado en la persona de Cristo. ¿O acaso no dice la palabra? A ustedes se les dio, se les regaló la mente de Cristo para pensar como Él piensa. Haga de esto una oración. Después en su soledad y diga, Señor, quiero que Cristo completo se implante en mi vida para que otros puedan conocerlo a través simplemente de escucharme lo que yo digo y pienso. Que el Señor te bendiga.